Nos adentramos en un mundo lleno de misterio, donde nada es lo que parece. Es un mundo sagrado. Unos mayas están jugando a la pelota. Estamos en el año 750 de nuestra era. No conocemos las reglas, ni cuántos jugadores participaban, pero no cabe duda de que no se trataba de un simple pasatiempo. Sus vidas estaban en juego. Los jugadores, el público, todos desaparecieron hace más de 1000 años, dejando los estadios y las ciudades completamente abandonados. Hoy, solo perdura el misterio. Mayas, sangre de reyes. Pertenecen al período clásico de la cultura maya. La suya fue la más grande de las civilizaciones de América. Mientras Europa vivía sumida en la Edad Oscura, aquí proliferaban artistas y científicos cuyos descubrimientos nos siguen pareciendo increíbles. Cuando Londres era solo una ciudad de chozas de madera y sucias calles polvorientas, los mayas construían maravillosas ciudades de piedra en el corazón de la selva de Centroamérica. Tikal, la más grande de sus ciudades. Fue una dinámica metrópolis con más de 40.000 habitantes y una extensión similar a la de Manhattan, que vivió sus años de máximo esplendor alrededor del 750 de nuestra era. Sin embargo, un siglo después, estaba completamente vacía. Es un misterio que nos intriga a todos, porque todos nosotros vivimos en civilizaciones. Y ante un espectáculo como el de las ruinas mayas, sentimos la fragilidad de la civilización. Cuando ves el increíble nivel de desarrollo de esta cultura y con qué facilidad desapareció, es algo que conmueve a cualquiera. A diferencia de tantas otras civilizaciones, los mayas no desaparecieron a causa del hambre, guerra o las epidemias. Más que destruidas, las ciudades mayas fueron abandonadas. Los hombres que un día pasearon por estas calles se marcharon, adentrándose en la selva, y jamás regresaron. Actualmente, los descendientes de los antiguos mayas siguen poblando la tierra de sus ancestros. Sin embargo, el remoto imperio ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué los mayas abandonaron sus magníficas ciudades? Esta es una pregunta que ha perseguido a arqueólogos e historiadores durante siglos. Solo estudiando las creencias de este pueblo desaparecido hace 1000 años, podemos tratar de comprender quiénes eran y por qué dejaron atrás todo cuanto habían creado. El rastro está frío, pero todavía es posible encontrar huellas. Duermen escondidas en las macizas pirámides de piedra, escritas en un código de jeroglíficos cuyos secretos se perdieron casi para siempre.
Huellas que hablan de antiguas historias de reyes fantásticos y dioses terribles, de un mundo asentado sobre rituales y perpetuado mediante el sacrificio de la sangre. Los viejos siguen contando estos relatos a los niños, a los descendientes de un imperio desaparecido hace mucho tiempo. Los orígenes del pueblo maya habría que buscarlos en las historias olvidadas de los primeros inmigrantes, los pueblos asiáticos que atravesaron el estrecho de Bering desde Siberia durante la última glaciación y que se instalaron en América hace más de 15.000 años. Pero todavía tendrán que pasar milenios para que los primeros pobladores llegaran a las bochornosas selvas de América Central. Aquí, entre el 250 y el 900 de nuestra era, floreció la sofisticada civilización conocida como Maya clásico. Se construyeron cientos de ciudades. El imperio maya se extendió por el actual territorio del sur de México, Belice, Guatemala y Honduras. Prosperaron durante más de 6 siglos, pero pronto todo terminó. Los mayas de todo el imperio abandonaron sus ciudades. Durante casi 1000 años, las ruinas permanecieron perdidas y olvidadas. Hasta el siglo pasado, el mundo no descubrió el período clásico maya. En 1839, el escritor y viajero John Lloyd Stephens y el ilustrador Frederick Catherwood exploraron las selvas de Guatemala. Sus trabajos se impregnaron del misterio y romanticismo del mundo maya, a la vez que proporcionaban las primeras pistas sobre los orígenes de esta civilización perdida. Los exploradores anteriores habían sostenido que los mayas eran descendientes de los griegos, de una tribu perdida de Egipto o de los supervivientes de la mítica Atlántida. Sin embargo, Lloyd y Catherwood tenían una opinión muy distinta. Si no me equivoco, nuestras conclusiones son mucho más admirables que las que se limitan a relacionar a los arquitectos de estas ciudades con los lejanos egipcios o con otros antiguos. Estamos hablando de un pueblo culto y refinado. Lloyd Stephens, 1840. Stephens comprendió que esta exótica civilización no se había desarrollado en ningún otro punto del planeta y que no había sido importada a través del Atlántico. Los mayas tuvieron una cuna propia. Sus trabajos marcaron el principio de una nueva orientación para las indagaciones sobre el mundo maya. Empezaba una nueva etapa de investigación. Aventureros y excéntricos de todos los puntos del planeta se daban cita en el territorio del antiguo imperio. Un explorador francés llegó a México con 1800 kilos de equipaje y solo había una forma de transportarlo. Ni siquiera la espesa selva y sus peligros consiguieron detenerles. Más que perseguir magníficos tesoros enterrados en los más recónditos parajes de América Central, iban en busca de respuestas que desvelaran el enigma de esta civilización perdida. Hallaron fabulosas riquezas, pero la respuesta que permitiría comprender el mundo maya seguía siendo un misterio. Los arqueólogos rastrearon la selva durante décadas. Descubrieron muchísimos monumentos y entre ellos el gran misterio. Cientos de pirámides que, como montañas sagradas, se levantaban hasta el cielo. Sin embargo, la significación de estas pirámides seguía siendo un enigma. Pero en 1957 todo iba a cambiar. El escenario fue la ciudad clásica de Palenque. El gran arqueólogo mexicano Alberto Ruiz había pasado 4 años excavando en la mayor de las pirámides del yacimiento, el Templo de las Inscripciones.
Se estaba a un paso del descubrimiento definitivo. Cuando entré en la misteriosa cámara, me sobrecogió la extraña sensación de pensar que era la primera persona que pisaba este suelo desde hacía más de 1000 años. Quise retroceder en el tiempo, oír la vibración de las últimas voces humanas murmuradas bajo estas bóvedas. A través del velo impenetrable del tiempo, traté de encontrar el vínculo imposible entre sus vidas y las nuestras. En el centro de la cámara funeraria había una enorme tumba de piedra. Sus hombres trabajaron sin descanso para levantar la pesada losa. ¡Arriba! ¡Alto! ¡Alto! Contemplé el rostro de muerte de aquel al que se había rendido tan magnífica obra. La cripta, las escaleras, la gran pirámide coronada por un templo. Esta película inédita nos muestra a Ruiz momentos después del espléndido descubrimiento. Pese a todo, el esqueleto y la preciosa máscara de jade solo generaron nuevas preguntas que nadie, ni siquiera Ruiz, podía responder. ¿Quién era? ¿Cómo fue su vida? ¿Y por qué a su muerte mereció tanta ceremonia? ¿Quién era el hombre oculto tras la máscara? Los mayas dejaron pistas, pero son absolutamente crípticas, oscuras e indescifrables. Solo interpretando estos indicios podríamos comprender el significado de sus templos sagrados, la personalidad de los hombres y mujeres que los construyeron y las razones que les llevaron a abandonar, de pronto y sin motivo aparente, sus ciudades. Hace 150 años, John Lloyd Stephens predijo que las extrañas e indescifrables inscripciones representadas en las paredes de los monumentos serían la clave para resolver el misterio de los mayas. Estaba en lo cierto. Solo hoy, después de haber alcanzado uno de los mayores éxitos en la historia de la transcripción de códigos, podemos desvelar el callado secreto que encerraban las piedras. El mundo sagrado del período clásico maya nunca debió haber sido un misterio. Después de todo, nos dejaron una abundante información expresada bajo un sistema de escritura independiente. Fue este un legado extraordinario. Constituye uno de los 5 sistemas lingüísticos conocidos. Son textos impregnados de poderes mágicos, descripciones del cosmos, crónicas de sus sueños. Estos hermosos y frágiles documentos testimonian un acontecimiento remarcable, una lengua singular y absolutamente original, tan magnífica como los antiguos jeroglíficos egipcios. Ellos son testigos del nacimiento de la primera lengua escrita del Nuevo Mundo. Esta es la letra A, B... Hace siglos, los primeros conquistadores europeos ya reconocieron la importancia de estos textos. En 1562, un devoto clérigo católico llamado Diego de Landa convenció a uno de los últimos escribas mayas para que tradujera el alfabeto español al código maya. Landa deseaba con todas sus fuerzas cristianizar al pueblo maya y estaba convencido de que aprender su idioma era la mejor forma de llegar a las personas a las que deseaba convertir. Landa dedicó su vida al estudio de la cultura maya
y a la salvación de las almas de aquellos hombres. No obstante, su memoria no es venerada, sino más bien denigrada. Creo que Landa estaba bastante loco. Cuando descubrió que el pueblo en el que había creído y al que había llegado a comprender se había convertido al cristianismo, pero seguía practicando rituales paganos, simplemente enloqueció. Se volvió absolutamente loco y trató de erradicar cualquier vestigio de la antigua religión. De este libro diabólico. En una sola noche, aquel hombre de Dios quemó cientos de libros valiosísimos, libros que contenían la ciencia, la literatura y la historia de la vida del pueblo maya. Esto representó algo así como si todas nuestras copias de la Biblia y la Constitución se hubieran convertido en cenizas. Durante la conquista española se quemaron miles de textos. Del prolífero trabajo de los escribas mayas, solo 4 libros escaparon de las llamas y pudieron perdurar hasta nuestros días. Aunque únicamente 4 consiguieron salvarse, y a pesar de la escasa documentación, los científicos han llegado a conocer la antigua cultura maya. Al principio, solo se consiguió descodificar su sofisticado sistema matemático. Las matemáticas mayas estaban estrechamente relacionadas con un complejo sistema astronómico. Por fortuna, dejaron constancia escrita de sus complejas observaciones del cielo nocturno con rigor sorprendente. En los años 50, el gran arqueólogo Eric Thompson, especialista en cultura maya, llegó a la conclusión de que se trataba de un pueblo dedicado al estudio del cosmos y del significado del tiempo. 1000 años antes de la aparición del primer ordenador, los mayas ya habían calculado movimientos de los astros ocurridos 500 millones de años antes. Pero, ¿para qué realizar cálculos astronómicos tan complejos? Thompson creía tener la respuesta. Bajo su punto de vista, la sociedad maya era casi una utopía. Un pueblo tranquilo que adoraba al tiempo. Un mundo dirigido por amables sacerdotes y guardianes de las edades. Un lugar poblado de observatorios sagrados destinados a seguir el movimiento de los astros. Thompson vio en los mayas un idealizado mundo de creencias sagradas y vastos conocimientos. Su interpretación de esta sociedad era tan atractiva como errónea. Realmente, las evidencias parecían darle la razón. Los mayas construyeron pirámides que eran a la vez gigantescos calendarios y discos solares. El castillo, la Gran Pirámide de Chichén Itzá, tiene 365 escalones y plataformas, tantos como días tiene un año. Su alineación y diseño son tan precisos que cada año proyectan una sombra única que marca el equinoccio de primavera. Como la carta de navegación de un astrólogo, sus códices trazaban la posición de las estrellas y los planetas en los siglos venideros. El calendario maya no se parecía a ningún otro. Estos grandes engranajes ilustran su concepción del tiempo. Los jeroglíficos de la rueda más grande marcan los 365 días del año solar. Los de las 2 ruedas más pequeñas representan los 260 días del calendario sagrado de los sacerdotes. En conjunto, esta máquina del tiempo revela la importancia astrológica de cada día del año. Los sacerdotes mayas podían predecir con toda exactitud, mediante este calendario, el lugar y la hora de los eclipses solares.
Para el maya medio debía ser como si sus líderes controlaran el magnífico poder de las estrellas. La precisión de la astronomía maya sigue sorprendiéndonos. Los ciclos de la luna estaban marcados con tanta exactitud que todavía hoy, 1500 años después, sus cálculos solo tienen un error de 33 segundos. Incluso el momento originario del pueblo maya, hace unos 5000 años, corresponde a un punto concreto dentro de su calendario sagrado. De la misma manera, también indica el fin de este mundo. Según las previsiones del calendario maya, este ciclo de creación dejará de existir precisamente el 4 Ahau 3 Kankim. Es decir, el domingo 23 de diciembre del año 2012. En la actualidad, muchos mayas siguen esperando ese día con temor. En las montañas de Guatemala, los escasos chamanes mayas que han sobrevivido y los últimos sacerdotes del calendario siguen calculando el paso del tiempo basándose en las antiguas fórmulas. No han dejado de hacerlo ni un solo día en 25 siglos. Sus textos nos revelaron el mundo oculto de sus matemáticas y astronomía, pero todavía quedaban por descubrir misterios mucho más sorprendentes. Justin Kerr es un fotógrafo que encontró la forma de retratar los jarrones mayas mientras rotaban delante de la cámara. Consiguió así una secuencia continua de los dibujos pintados en el jarrón. Cuando coloqué el jarrón sobre el torno y lo miré girar delante de la cámara, deseé que pudiera hablarme. Algunas veces no habla. Otras el mensaje es tan oscuro que resulta muy difícil comprenderlo, pero a veces se muestra con total claridad. Estas revelaciones han proporcionado una nueva forma de entender el antiguo mundo de los mayas. Las fotografías de Kerr nos hablan de un pueblo obsesionado por los temibles y sangrientes dioses del inframundo, el lugar infernal que los mayas conocían por Xibalba. Algunos de ellos son espantosos. El dios de la decapitación, por ejemplo, es un esqueleto. A menudo sostiene una cabeza decapitada cogida por el pelo o bien apoyada en las palmas de las manos. Normalmente se representa con grandes espirales de hedor que salen de su cuerpo. Para los mayas, el inframundo era un lugar terrible. Aunque a nosotros muchas de sus costumbres y rituales de la vida diaria nos parecen igualmente terribles y sádicas. El cráneo de los niños era deformado deliberadamente para conseguir esta frente achatada que consideraban tan hermosa. Las mujeres mayas se perforaban los dientes sin utilizar ningún anestésico e incrustaban piedras preciosas. Se potenciaba el uso de drogas alucinógenas. Fumaban plantas tóxicas muy fuertes.
Los mayas consumían gran cantidad de drogas, pero creo que su preferida era el alcohol. Bebían hasta vomitar y usaban el vómito como un enema, cuando en realidad tomar cualquier bebida fermentada como enema produce un efecto mucho más tóxico e intenso. Se emborrachaban muchísimo. Eric Thompson era consciente de estas prácticas grotescas y estrafalarias, pero se resistía a permitir que alterasen su vida idealizada del mundo maya. El director de cine norteamericano, Giles Healy, se adentró en la selva de México. En 1946, un indio lacandón llamado Chambord condujo a Healy hasta unas ruinas secretas. Allí descubrió algo que pondría de manifiesto la cruda realidad y que acabaría para siempre con la visión utópica del mundo maya. Chambord había llevado a Healy y a su fotógrafo hasta un lugar absolutamente desconocido para el mundo. Antes de que Giles Healy entrara en esta habitación, tenía una idea muy precisa de la sociedad maya. Healy estaba convencido de que los mayas eran sacerdotes, guardianes del tiempo, nobles maravillosos, tal vez un poco como los de su promoción en Yale, el curso del 24. Imaginaba que eran hombres parecidos a él. En cambio, lo que Healy encontró en las pinturas murales del templo fue un detallado retrato de los mayas presentados no como pacíficos astrónomos, sino como feroces guerreros. Devotos creyentes que adoraban a dioses con sed de sangre, devotos de sacrificios y rituales de muerte. Era una imagen de la sociedad maya que, hasta ese momento, había sido impensable. Creo que probablemente no existe en el mundo otra representación de la guerra y la sangre como esta batalla. En ella se oyen trompetas y gritos, ecos de lucha. Los hombres aparecen pintados e hinchados. Muchos ya han sido asesinados, la cabeza decapitada. Este otro trozo de carne detrás de mí. La clave de todo se encuentra en esta esquina. Vemos a este hombre que arranca las uñas a un prisionero que contrae el rostro. Parece que está a punto de escupir algo, o tal vez sea la sangre que brota después de haberle arrancado uno o dos dientes. Los demás cautivos parecen refugiarse en sus regazos, entre las caderas. Se miran los dedos y la sangre que sale a borbotones. Aquella era una imagen de los mayas que ni Eric Thompson ni sus seguidores estaban preparados para aceptar fácilmente. Ni siquiera las terribles escenas consiguieron cambiarles inmediatamente la imagen idealizada de sus pacíficos mayas. Era como si un padre pasara por alto algún defecto evidente en su hijo. Cuando Giles Healy entró en esta habitación, no estoy segura de que supiera cómo interpretar la pintura. Pero cuando Thompson entró, no vio escenas de batalla, sino un saqueo terrible. En realidad se preguntaba qué significaban aquellas imágenes. Los mayas no se arrancaban las uñas. Le resultaba tan increíble que pensó que tal vez había un bote de pintura roja y que aquellos hombres estaban mojando sus dedos en ella. Healy terminó su película. Se centró en los descendientes de los antiguos mayas, los indios lacandones que le habían servido de guía y a los que también retrató como un pueblo pacífico y en total armonía con la naturaleza. No se pronunció sobre las terribles escenas de violencia. Healy había restaurado las pinturas murales de Bonampak que habían sido dañadas por el paso del tiempo, pero fue incapaz de aceptar la realidad que describían las imágenes. Thompson tardó varios años en reconocer su error.
En otro continente, un nuevo descubrimiento proporcionaba pistas frescas. Por pura casualidad, en un lugar absolutamente impensable, se abría un nuevo capítulo en la historia maya. Mayo de 1945. Berlín acaba de ser tomada por los rusos. La Biblioteca Nacional está en llamas. Hitler está a punto de suicidarse y la derrota de Alemania es inminente. De los miles de libros que arden entre las ruinas, un oficial soviético elige al azar uno como recuerdo de entre las llamas. Se llama Yuri Konorosov. El libro, Reproducciones de los códices mayas supervivientes. Konorosov se adentró en el estudio de la cultura maya y en el del alfabeto que el obispo Landa trató de transcribir. Su gran aportación fue descubrir que los jeroglíficos mayas no se limitaban a un simple sistema de signos numéricos. Sus investigaciones fueron ampliadas por una compatriota, Tatiana Proskouryakov, célebre arqueóloga e ilustradora. Su atenta mirada descubrió las secuencias repetitivas en las fechas inscritas en los muros de piedra. Donde solo se habían visto números y signos, Tatiana leyó el ciclo completo de la vida de aquel pueblo. Basándose en estos descubrimientos, un grupo de investigadores trabajó para descifrar los jeroglíficos. Leyeron las inscripciones de los muros de los templos como si se tratara de las tumbas de un cementerio. Las imágenes eran mucho más complejas que simples calendarios y conmemoraban el poder de sus reyes y reinas. Una vez descifrados, los jeroglíficos revelaron los nombres de la realeza maya: 18 conejo, jaguar de humo, cielo tormentoso y estrella de mar. Las vidas de estos monarcas, sus antepasados, sus conquistas, todas las historias contenidas en los jeroglíficos, por fin podían ser contadas. 15 años después de su descubrimiento, Alberto Ruiz consiguió identificar el esqueleto de la máscara de jade. Se trataba de uno de los señores de Pakal, rey de la ciudad-estado de Palenque. El señor de Pakal, que reinó durante casi 70 años, fue uno de los reyes más poderosos de la historia de América, el 10º de una dinastía que durante 3 siglos había gobernado Palenque. Estos monarcas, arrogantes y tiránicos, sometían bajo su autoridad complejas ciudades de miles de habitantes y extensos territorios. Pero, ¿en qué se basaba su autoridad? ¿Por qué sus súbditos se sometían a semejante tiranía? Seguimos buscando el origen del poder de estos reyes. Buscamos una explicación económica, política y militar a gran escala. Pero el poder no se basaba en el control de los recursos, de la política económica o de los grandes ejércitos, sino que se cimentaba en sus creencias. Ahí estaba el verdadero poder de los reyes mayas, gracias al cual se pudieron hacer realidad magníficas proezas. El poder de los reyes mayas. Para comprenderlo, debemos seguir un rastro de sangre. Un cuchillo fabricado con el espinazo de una raya. Una cuerda de espinas. Estas son las claves para comprender el poder sagrado de los reyes mayas.
Las puertas de cada templo eran el umbral del inframundo. Dentro del templo, el rey y la reina recreaban el momento mítico de la creación del pueblo maya. De acuerdo con la mitología, los dioses crearon al hombre a partir de su propia sangre. Este es el sacrificio original. En la tierra, el rey era un dios. Y la sangre, el precio del poder. La deuda con los dioses que debía ser pagada. Los mitos y símbolos no bastaban. Debía correr la sangre. Y la sangre de los monarcas, de la lengua y los genitales, era el eterno nexo que vinculaba aquel sacrificio original, el que también habían realizado los dioses con la vida humana. Los súbditos observaban. El sacrificio del rey era recibido por los dioses. A cambio, el pueblo creía que los dioses harían amanecer, llover y crecer el maíz. Para la historia del arte, Linda Shilly, estos macabros rituales de sangre constituyen la clave para comprender el mundo maya en toda su complejidad. En el Nuevo Mundo, la gente creía que el alma es la parte más fuerte del ser humano, la parte indestructible, lo que pasa de abuelos a nietos, generación tras generación. Por el contrario, en su mundo, lo eterno se hallaba en la sangre, de modo que si se quería realizar una ofrenda tenía que ser del tesoro más apreciado que existía en la tierra, es decir, de sangre. Cuando el rey ofrecía su sangre, ante todo estaba ofreciendo la sustancia más valiosa de este mundo, porque su sangre, gracias a sus ancestros, su origen divino y a las veces que había viajado hasta el otro mundo y había regresado, era mucho más poderosa que la de cualquier otro mortal. No olvidemos que para probar su honestidad, el rey debía realizar periódicamente rituales de autolaceración y también de sangre, haciéndola brotar de los genitales. Creo que si actualmente los políticos tuvieran que realizar algún tipo de ritual y herirse los genitales hasta hacerlos sangrar, habría una criba importante. Tal vez esta sería una buena forma de medir la honestidad de los políticos. En realidad, todos los mayas realizaban ofrendas con su propia sangre. La diferencia entre ellos y nosotros es que lo tenemos más fácil. Nosotros pagamos impuestos. En realidad solo tenemos que sacarnos dinero del bolsillo. Se nos permite ofrecer algo no doloroso, algo que no nos representa ningún esfuerzo. Sin embargo, los mayas no permitían este tipo de pseudosacrificios. Había que pagar con la propia sangre. También existían otros tipos de ofrendas más sangrientas. Los percheros de calaveras celebraban sacrificios con prisioneros de guerra para garantizar la continuidad del mundo maya. También el juego de la pelota tenía un final mortal. En realidad, la competición no tenía nada de juego. Los perdedores eran sacrificados en honor a los dioses.
Los mayas dejaron constancia de este horror para conocimiento de las futuras generaciones. Todavía es posible escuchar el eterno grito de dolor de alguna víctima sacrificada. El cuero cabelludo le ha sido arrancado, se le ha destripado y le han mutilado las manos y los pies. El madero de la espalda servirá de tea. Actualmente, los chamanes mayas siguen practicando sacrificios de sangre. Pero en nuestros días, las ofrendas se realizan con sangre de pollo. La antigua creencia perdura intacta, aunque reducida a un pálido reflejo de los ritos y ceremonias del período clásico. La sangre sacramental sigue alimentando la imaginación de este pueblo. Sin embargo, el contexto de las creencias ha cambiado. Fueron forzados a adoptar la religión cristiana, pero esta pasó a constituir un elemento esencial del sistema de vida maya. El ideal cristiano de un rey divino que derramó su sangre para redimir a la humanidad casaba perfectamente con sus creencias. Para los antiguos mayas, en la sangre de los reyes estaba el seno de la vida. El sacrificio del rey garantizaba la estabilidad del mundo y aseguraba la benevolencia de los dioses y la fe del pueblo. El rey era el centro del universo. Si él desaparecía, todo el sistema se venía abajo. Para Arthur Demarest, la crisis del período maya clásico empezó cuando el pueblo perdió la fe. El ritual, la ceremonia, el templo y la figura del rey manifestaban el origen del poder de los monarcas. Y cuando aparecían problemas graves, cuando se perdía una batalla, las consecuencias podían ser mucho más devastadoras de lo que cabría esperar. Tenemos que entender que la autoridad se basaba en la fe en el rey. Si el rey era realmente un dios en la tierra, con poder para manipular las fuerzas del universo, el fracaso resultaba inaceptable. Por lo tanto, repercutía en todo un sistema incapaz de asimilarlo. Los problemas a los que se enfrentaron los reyes mayas mientras su autoridad entraba en crisis fueron múltiples, y solo había una esperanza: más rituales, más sacrificios, más sangre. Sin embargo, no funcionó. Se pueden hacer sangrar los genitales, construir templos tan altos como se quiera, pero esto no detendrá el desgaste, no evitará las invasiones enemigas y no significará la victoria de las batallas, porque las armas y las tácticas del enemigo son mejores. Hubo muchas pérdidas por las guerras. Las ciudades estaban superpobladas, las cosechas se perdieron. Al final el rey aparecía como el único responsable. Si la sangre del rey confería unidad al mundo, cuando el mundo se vino abajo, la sangre real era el único culpable. Cuando empiezas a comprender en profundidad la lógica maya, desde los orígenes de su civilización hasta su desaparición, resulta increíble que perdurara durante tanto tiempo. Lo incomprensible no debería ser que desapareciera la sociedad maya, sino cómo es posible que esta civilización sobreviviera durante 2000 años. Los mayas crecieron piedra a piedra en el corazón de la selva, creando un mundo propio, una cultura única.
Sin embargo, las grandes dinastías y las hazañas de los reyes y reinas mayas, aun con todo su fabuloso poder, se basaban exclusivamente en la fe del pueblo. Por eso, cuando empezaron a producirse malas cosechas y los enemigos no podían ser derrotados, el pueblo dejó de creer. Y cuando su gente perdió la fe, los reyes perdieron su poder. Y cuando este poder desapareció, los mayas abandonaron sus ciudades. Y la selva se adueñó de su antiguo reino.